Descubierto el siniestro secreto de Cleopatra, la estratega maldita que aterroriza a Roma. Era una noche oscura y silenciosa en el pequeño pueblo de San Mateo, un lugar donde las sombras cobraban vida. Santiago, un joven de 18 años, se detrás por las angostas calles de tierra, sintiendo el aliento helado del miedo en su nuca. Todo comenzó cuando su abuela, una mujer sabia y venerada, había empezado a recitar una leyenda aterradora que hablaba de traiciones y pactos oscuros. La historia de Cleopatra, la reina maldita que había hecho un oscuro trato por poder, resonaba en la mente del joven como un eco ominoso. Aquellos que traicionan sus raíces, serán perseguidos por la sombra del mal, decía su abuela, con una voz que temblaba de miedo. Con cada paso, la oscuridad parecía intensificarse. Los rostros de los vecinos ya no eran familiares, estaban cubiertos de una desconfianza inquietante, como si la oscuridad los hubiera transformado en algo ajeno. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Santiago, un sudor frío le cubrió la frente. «Abuela», gritó, pero su voz se perdió en la negrura. Una parte de él sabía que algo se había desencadenado, un horror que estaba acechando en cada rincón del pueblo. Al entrar, se encontró solo. Solo el libro familiar permanecía en la mesa, cubierto de polvo. Era el mismo libro que su abuela había protegido con tanto esmero, lleno de leyendas y secretos. Sin saber por qué, Santiago lo abrió. Las páginas comenzaron a moverse por sí solas, revelando la historia de Cleopatra y la maldición que caía sobre quienes traicionaban sus raíces. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse, se arrastraban como serpientes, susurrando en un lenguaje incomprensible. Santiago sintió su corazón latir con fuerza. Estaba siendo observado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera se volvió densa, y con cada página que pasaba, el terror se apoderaba de él. Extraños susurros resonaban en su mente, como si la misma oscuridad estuviera intentando advertirle. La figura oscura que acechaba en su historia, la que había silenciado a los traidores, parecía haber tomado forma. Santiago podía sentir el peligro acechando en cada sombra, un horror inminente dispuesto a devorarlo. La oscuridad de la noche se volvía insoportable, y un grito desgarrador, como eco de su abuela, retumbaba en su cabeza. Él sabía que debía actuar y descubrir el secreto que podría salvar su vida, pero también el destino de su pueblo. Mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de que las luces del pueblo parpadeaban, y el silencio se sentía como una condena. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad que había despertado? La historia de Cleopatra y su pacto maligno ya no era solo una leyenda, ahora era su realidad. Santiago sintió el miedo atenazándole el pecho, sabiendo que su próximo movimiento podría ser el último. Las sombras esperaban, listas para cobrar lo que se les había prometido. Santiago se acercó a la ventana, los latidos de su corazón resonando en sus oídos como un tambor funerario. Las luces del pueblo titilaban como estrellas moribundas en el abismo de la noche. Cada luz que se apagaba era un recordatorio siniestro de que alguien, estaba truncando la vida de San Mateo. En un rapto de desesperación, se llevó la mano a la cabeza. Las historias de su abuela lo atormentaban, queriendo sepultar la comprensión de la realidad bajo una capa de pánico. Decidió salir, enfrentar el horror que acechaba fuera de su hogar. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su gente corría peligro. Se colocó una chaqueta, apretó el libro bajo el brazo y abrió la puerta. El aire frío lo golpeó, intensificando el sabor de su miedo. Caminó por las calles, la luz de la luna solo iluminando parcialmente su camino. Dos sombras se cruzaron rápidamente a su lado, el murmullo de voces distorsionadas llenando el aire, provocando que le ardieran los sentidos. ¿Alguno de ustedes ha visto a mi abuela?, preguntó, su voz temblando. Las figuras no respondieron. Los rostros eran parcos, llenos de miedo y desconfianza, como si todos estuvieran guardando un secreto terrible. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral y, de repente, percibió que algo lo observaba desde la penumbra. Volteó rápidamente, pero no había nada. Su mente le jugaba trucos.
Sin embargo, ese presentimiento lo llevó a la plaza del pueblo, donde había oído rumores de extrañas reuniones y pactos oscuros. Al llegar, el aire se volvió más pesado. Las sombras se multiplicaban, formando un círculo en torno a una figura imponente en el centro, una especie de altar improvisado, donde resplandecían velas oscuras. Santiago, oculto tras una columna desgastada, trataba de escuchar. Un grupo de personas susurraba, sus rostros iluminados por la tenue luz, pero en sus ojos solo había terror. Había un líder, una mujer de voz profunda que repetía palabras de siglos pasados, reclamando el deber de mantenerse lejos de la maldición que acechaba a los traidores. Debemos rendir el tributo, decía la líder, su mirada feroz escaneando a los reunidos. Si no lo hacemos, el espectro de Cleopatra vendrá por nosotros. No habrá lugar donde escondernos. El corazón de Santiago se detuvo un momento. La conexión era más clara ahora, la antigua leyenda estaba viva, respirando en las sombras de aquel lugar. Cuando la mujer levantó la mano, los presentes comenzaron a murmurar en coro, su sonido resonando y creciendo como un lamento en la noche. De pronto, una sombra más oscura que el mismo abismo emergió entre ellos, una figura que parecía consumir la luz a su alrededor. Sus ojos brillaban como brasas, y la silueta se acercó al altar, provocando que todos retrocedieran. Él no podía quedarse de brazos cruzados. Debía actuar. De repente recordó las palabras de su abuela, lo que se promete, se paga en sangre. Santiago salió de su escondite, sintiéndose como un idiota al hacerlo, pero la desesperación lo empujaba. Cualquier cosa era mejor que ser un espectador. Con el libro en mano, gritó, «Detente. No permitiré que esto continúe». La mujer líder giró su mirada hacia él, y en ese momento, el silencio se apoderó de la plaza. Todos los ojos estaban fijos en Santiago, una mezcla de incredulidad y terror estampada en sus rostros. La sombra oscura se volvió hacia él, y en un susurro que sonó como un eco en sus pensamientos, dijo, «Has llegado para reclamar tu destino». El horror se apoderó de Santiago, sintiendo cómo las sombras se alzaban a su alrededor, listas para devorarlo. ¿Qué destino le esperaba? ¿Y qué sacrificio debía cumplir para salvar a su gente? Esa noche se convertiría en el juicio para todos ellos, y quizás, el último acto de su historia. Santiago tragó saliva, sabiendo que, en ese preciso instante, el tiempo se estaba agotando. La plaza se llenó de un silencio sepulcral, y Santiago sintió como el aire se espesaba a su alrededor. Los murmullos comenzaron a disminuir, dejando solo las brasas brillantes de los ojos de la sombra. La figura oscuramente hermosa se mantuvo erguida, como si estuviera a la espera de algo, un espectáculo por venir. Santiago luchó por recordar las historias que había escuchado. Cleopatra no solo era una reina, sino también una hechicera, y su ira se cernía sobre San Mateo como una tormenta implacable. «Atrévete a avanzar y conocerás el poder de la maldición», exclamó la mujer líder, su voz retumbando con un eco sobrenatural. Los miembros del ritual se apartaron, dejando el camino libre. En el fondo de su mente, Santiago sabía que su decisión era peligrosa, pero las vidas de su gente colgaban de un hilo. Sin pensar más, se acercó al altar. La sombra lo miraba intensamente, como si pudiera ver más allá de su piel, hasta sus pensamientos más oscuros. Santiago sentía que su corazón retumbaba como un tambor de guerra, y cada paso que daba era como un eco en una caverna vacía. Su abuela había hablado de esta revelación, de cómo los sacrificios abrían puertas, pero también advertía sobre el costo que eso conllevaba. «¿Qué tributo buscas, hijo de la luz?», preguntó la sombra, su voz pareciendo surgir de la nada y del mismo aire, enredada con la brisa nocturna. Santiago tragó saliva, consciente de que debía responder, pero las palabras se le acumulaban en la garganta. Se le ocurrió una opción, una forma de salvar a su gente, pero era un camino lleno de espinas. «No estoy aquí para hacer un sacrificio», gritó, su voz resonando en la plaza. «Soy el protector de mi pueblo. Si el tributo debe ser dado, yo ofrezco mi vida a cambio de la salvación y la paz». Un murmullo de horror pasó entre los congregados. La líder parpadeó, sorprendida. La sombra, por su parte, sonrió con una sonrisa que no alcanzó nunca sus ojos. ¿Tu vida a cambio de la salvación? Has capturado mi atención, joven valiente. Pero su voz se volvió penetrante y profunda, la salvación no llega sin un precio. Eres el hijo de quien la maldición anhela más, el legado de tu sangre. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu linaje? Un sudor helado comenzó a descender por la espalda de Santiago. Mientras el pavor se apoderaba de sus pensamientos, recordó a su abuela y el sacrificio que había hecho al abandonar su hogar.
No puedo dejar que la historia se repita, murmuró, aún indeciso. Las sombras comenzaron a acercarse a él, como si estuvieran encantadas por su tormento. Cada rostro entre la multitud era un espejo del pánico, reflejando una lucha interna. La sombra se acercó más, y un sentimiento de atracción incontrolable casi lo empujó hacia ella. Dame una respuesta, Santiago, o permitiré que Cleopatra consuma lo que queda de tu pueblo. El tiempo se agota, susurró, usando esas palabras como hilos en su mente. El eco de un reloj lejano comenzó a sonar, marcando el paso del tiempo. Santiago sintió que su alma se desgarraba entre dos mundos. Las visiones de su abuela, su pueblo y la sombra de Cleopatra lo empujaban en direcciones opuestas. Finalmente, con un grito desgarrador, exclamó, acepto el sacrificio. Pero, justo en ese instante, un fuerte estallido resonó detrás de él. Las luces del pueblo titilaban, y una fuerza desconocida sacudió la plaza. Santiago, en su estado de trance, no pudo notar que las sombras, en su mayoría, comenzaban a cobrar vida, saltando y contorsionándose en la oscuridad. La plaza tembló y ese clamor en su interior traía consigo un nuevo horror que aún no podía concebir. Algo no estaba bien. ¿Qué es lo que has hecho? Los murmullos de la multitud ahora eran de desesperación, y poco a poco, se fueron entrelazando con un susurro que heló la sangre de Santiago. Esto no ha terminado. Y, entre las sombras, una nueva forma surgió, más siniestra que la primera. La noche prometía ser aún más oscura. Los ecos del estallido seguían retumbando en la plaza, ahogando los sollozos de la muchedumbre. Santiago sintió como el pánico se apoderaba de los corazones a su alrededor, como una densa niebla que los envolvía. La figura siniestra que había surgido de entre las sombras era aún más aterradora que Cleopatra misma. Su cuerpo se movía con un ritmo antinatural, como si no estuviera sujeta a las leyes de la gravedad. ¿Quién eres tú? Santiago logró balbucear, adentrándose lentamente en la penumbra que se cernía sobre él. La nueva sombra era más amplia, su rostro estaba tapado por un manto oscuro que parecía devorarlo todo, y sus ojos resplandecían con la misma sed de venganza que Santiago había sentido en el aire. Soy la sombra de aquellos a quienes has traicionado, respondió la figura con una voz que sonaba como el crujir de las hojas en otoño. Soy la encarnación del sacrificio que creías estar ofreciendo. Has invocado fuerzas que no comprendes, niño de la luz. Santiago sintió el sudor frío correr por su frente. Entender lo que pasaba lo aterrorizaba. Desearía haber permanecido en la seguridad de su hogar, aunque eso significara ignorar los gritos de su gente. Sin embargo, el terror comenzaba a convertirse en algo más que miedo, era una curiosidad oscura lo que le empujaba a acercarse. ¿Traición? No he hecho nada más que intentar salvar a mi pueblo, replicó, con la voz temblorosa. No sabía si estaba tratando de convencerse a sí mismo o al monstruo frente a él. Salvación es un término que solo tú conoces. Mientras tú te ofreces como un tributo, otros inician su camino hacia la eternidad. ¿Qué crees que Cleopatra ha planeado? No eres más que un peón en su tablero de ajedrez. La figura en la oscuridad giró lentamente, revelando destellos de una tercera sombra, más fría que las demás, esperando en el fondo, sin preparación. Un viento helado agachó los árboles de la plaza, como si la misma naturaleza estuviera sujetando la respiración. La multitud comenzaba a disolverse en una masa de pánico, con rostros desgarrados que buscaban escapar. El miedo se palpaba, haciéndose tangible en cada latido. Necesitas escuchar, gritó la sombra, haciendo que los murmuros se apagaran por un instante. Santiago se sintió atrapado entre dos mundos, su linaje y el legado de los que habían sido sacrificados. Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, una llamada desgarradora emergió de las profundidades de la oscuridad. Ayúdame, era la voz de una mujer, dulce y aterradora al mismo tiempo. Santiago sintió que una parte de él se quebraba. Esa voz le resultaba familiar, casi como el eco de su madre. Él había crecido escuchando cuentos de sacrificar y de leyendas. Pero ahora, esas historias comenzaban a convertirse en pesadillas. ¿Qué quieres? Eres tú quien ha creado este caos, Santiago lanzó, como si su voz pudiera rebatir el horror. Yo no he creado nada, solo he seguido órdenes. Tu destino es intocable, Santiago. La salvación no es individual, es colectiva. Y un nuevo sacrificio debe hacerse. La sombra sonrió, su rostro aún oculto pero dejando entrever una mística perturbadora. La plaza tembló de nuevo, y en un instante, el espacio se volvió más pequeño, como si espacios angostos de horror quisieran tragárselos. Santiago corrió hacia los gritos, empujando su forma física, y una revelación brilló en su mente.
No puedo dejar que esto ocurra. Entonces, estarás dispuesto a arriesgarlo todo, hijo del sacrificio, murmuró la sombra, disolviéndose en el aire, alejándose de él mientras un nuevo albor comenzaba a formar figuras en el horizonte. Santiago comprendió que la noche solo había comenzado. Las sombras rodeaban San Mateo, y debía encontrar la clave para deshacer el horror que él había desatado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una idea aterradora empezaba a gestarse. ¿Qué precio debo pagar para salvar a quienes amo? Las sombras comenzaron a moverse hacia él, llevándolo hacia la trama de secretos que podría cambiar el destino de su gente para siempre. En esa confusión, un susurro le llegó a los oídos: la herencia de Cleopatra está más cerca de lo que imaginas. Al girar hacia lo desconocido, Santiago supo que había más en juego de lo que había vislumbrado. La noche no era solo terror, había un antiguo poder en juego, y él estaba en el centro de la tormenta. Santiago apenas pudo procesar la revelación. Un antiguo poder, la herencia de Cleopatra. La idea de que su destino estaba entrelazado con el de la reina muerta lo aterró. ¿Qué tipo de legado podía haber dejado? La plaza, ahora un laberinto de miedo y sombras danzantes, parecía un eco de una historia olvidada, pero inminente. Con cada paso que daba, la multitud disminuía, dejando atrás un ambiente pesado, como si los ecos del pasado aún latieran en los rincones de la plaza. El aire se tornaba más denso con cada inspiración que tomaba, como si las sombras exhalaran su horror. Santiago sabía que no podía recorrer esa senda solo. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole el sacrificio que ella había hecho por él. Y si su destino residía en un sacrificio mayor, mientras corría, un repentino estallido de risas resonó en el aire. Risas que sonaban lejanas, pero aterrorizantes, un eco de la imagen jovial de la reina antigua, viviendo en un esplendor sombrío. Los sonidos se transformaron rápidamente en susurros, invitaciones tentadoras a un baile en el inframundo. Santiago no podía apartar la mirada de lo que sucedía a su alrededor. Las sombras giraban y se retorcían, buscando alguna señal de vida. Desesperado, Santiago giró hacia un gran edificio que se alzaba al final de la plaza, con una puerta entreabierta que invitaba a la curiosidad. Un escalofrío recorrió su columna al acercarse, pero el peso de su decisión lo empujaba hacia adelante. Al cruzar el umbral, se encontró en un amplio vestíbulo, iluminado débilmente por antorchas parpadeantes que proyectaban sombras distorsionadas en las paredes. El lugar estaba repleto de artefactos antiguos, reliquias que parecían susurrar historias desde tiempos inmemoriales. Se detuvo frente a una estatua de Cleopatra, impasible y grandiosa, con un aura que lo atraía hacia ella. La esculpida figura de la reina llevaba un tono ominoso, casi como si sus ojos pudieran seguir sus movimientos. Santiago, una voz lo sacó de su trance. Era un anciano, de cabello canoso y rostro arrugado, que miraba con ojos profundos y sabios. Sabes, el poder de Cleopatra no se ha perdido. Ella se aferra a su legado, y tú eres el hilo que lo teje de nuevo. ¿Qué quieres decir? Santiago preguntó, con un nudo en la garganta. ¿Está aquí? ¿Vive de alguna manera? No de la forma que imaginas. El anciano gesticuló hacia la estatua. Cleopatra ha dejado su esencia en el sacrificio, en aquellos que han caído. Ella se alimenta de miedo, de desesperación. Para ella, el poder está en la continuidad del terror. Tú, hijo del sacrificio, lleva una parte de su legado. ¿Tienes el valor de entenderlo? Las palabras del anciano retumbaron en la mente de Santiago, cada sílaba era como un puñal. Sentía una mezcla de responsabilidad y horror. ¿Estaba destinado a convertirse en un nuevo sacrificio, un nuevo monje de la oscuridad? Una sombra más se abalanzó sobre él, revelando nuevamente la figura que lo había confrontado antes, su voz resonando en las paredes del vestíbulo. Esto es solo el principio, niño. La verdadera herencia exige un precio y cada golpe del reloj acerca el momento de la verdad. ¿Estás dispuesto a pagar? Santiago, absorto en el abismo de decisiones, se dio cuenta de que la decisión no solo era suya. Podía sentir la mirada de su pueblo, su madre, sobre él, un peso insoportable. Las sombras volvían a moverse, cercanas, pero había algo más, una puerta entreabierta hacia un nuevo secreto. Sin pensarlo, dio un paso adelante y preguntó, con la voz temblando, ¿qué debo hacer? Una risa resonó, una risa que parecía corear en su mente, mientras el mundo se oscurecía. Entonces, prepárate para adentrarte en las profundidades del sacrificio. La estatua de Cleopatra brilló de repente, como si aguardara su primer movimiento.
Santiago comprendió que la noche había comenzado a cernirse sobre él de una manera diferente, pero, ¿sería el que se necesitaba para cambiar el destino de su pueblo o solo otro peón en el juego de la reina eterna? La estatua de Cleopatra parecía cobrar vida, los reflejos de la antorcha dibujaban una danza inquietante sobre su rostro. Santiago sintió que la presión del tiempo aplastaba su pecho, cada segundo retumbando como un tambor de guerra. Debes encontrar el legado que dejó oculto, dijo el anciano, su voz ahora resonando en cada rincón del vestíbulo. En lo profundo de este edificio, hallarás el origen de su poder. La verdad es un camino peligroso, lleno de sombras que te acecharán. Con el corazón disparado, Santiago observó cómo las sombras se arremolinaban, como alimañas esperando un momento de debilidad. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?», murmuró, apenas consciente de que se dirigía a sí mismo más que al anciano. La respiración le fallaba, pero una parte en su interior, la misma que había despertado al escuchar su herencia, le decía que la duda no era una opción. Cada uno de nosotros carga con un legado. Ese peso a veces puede desbordar. Pero sin sacrificio, no hay libertad, contestó el anciano. Santiago sintió que en esas palabras había un eco de verdad, crudo y aterrador, se giró con determinación y buscó la puerta señalada por el anciano. Al cruzar el umbral, la oscuridad se intensificó. El pasillo se estrechaba, formando un túnel que retumbaba con sus propios ecos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma que no entendía, pero que evocaban un profundo sentido de desasosiego, cada paso lo acercaba a un abismo desconocido. De repente, una corriente fría recorrió el aire, arrastrando consigo un voz susurrante que lo llamaba por su nombre. «Santiago, ven, ven». El timbre de la voz era seductor, un canto de sirenas que prometía no solo poder, sino también un conocimiento prohibido. «Silencio», gritó Santiago, buscando recuperar su valor. La voz se tornó en risas burlonas que retumbaban en su mente, un juego de sombras que lo acosaban desde cada rincón. Lo que había esperado, en su ignorancia, era que el desafío sería físico, pero ahora entendía que estaba librando una batalla mucho más profunda. Al final del pasillo, una sala se desplegaba ante él. En el centro, un altar cubierto de cenizas ardientes. Encima de él, un objeto brillaba, pulsando como un corazón. Era un anillo, decorado con un escarabajo tallado, el emblema de Cleopatra. La esencia de la reina parecía desprenderse de él, cerrando el espacio a su alrededor. Al acercarse, olfateó un aire pesado, un perfume de sangre y poder. Santiago sintió que la fuerza del legado lo envolvía, pero a la vez lo drenaba. La tentación lo llamaba, prometiendo respuestas pero, al mismo tiempo, un peligro inminente. «El anillo es solo el principio», murmuró el anciano, que había aparecido detrás de él sin que se diera cuenta. «Es un portal a los secretos de Cleopatra. A través de él, puedes enfrentar lo que ella dejó atrás. Pero debes estar preparado, cada secreto reclamará una parte de tu alma». Santiago retrocedió, sintiendo como su propio miedo se manifestaba en forma de sudor frío. «¿Qué debo hacer para tomarlo? ¿Qué tengo que sacrificar? No hay garantías. La herencia a veces exige todo». Con el anillo brillando ante él, Santiago sintió que estaba al borde de un abismo oscuro. La decisión era inminente. Tomaría el mismo camino que los que lo precedieron, o encontraría la forma de virar el destino. Al colocar su mano sobre el anillo, la sala comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la delgada línea entre el terror y lo desconocido. Un último eco resonó: «La verdadera herencia es el precio que estás dispuesto a pagar». Santiago cerró los ojos, la oscuridad lo engulló, y en ese instante, supo que el camino apenas comenzaba. ¿Qué monstruos aguardaban en la sombra del sacrificio? La oscuridad rodeaba a Santiago como un manto pesado, y al abrir los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en la sala con el altar, ahora se hallaba en un espacio vasto y vacío, una especie de cripta subterránea cuyas paredes estaban adornadas con mosaicos deteriorados que contaban la historia de Cleopatra. El aire era denso, casi palpable, y un eco distante resonaba como si alguien estuviera susurrando en su oído. Santiago avanzó con cautela, sintiendo como la tierra vibraba bajo sus pies. El frío penetrante se colaba dentro de sus huesos, pero había algo más. Una vibración constante, un latido que parecía venir de las profundidades de la cripta. «¿Qué es esto?», pensó, sintiendo que la curiosidad y el temor se entrelazaban en su mente. Justo entonces, las luces de las antorchas comenzaron a parpadear, revelando figuras oscuras que se movían en las sombras.
Siluetas desvanecidas que parecían observarlo con ojos vacíos. Santiago se obligó a mantener la calma, recordando las palabras del anciano: a través del anillo, enfrentarás las sombras que ella dejó atrás. Pero su valentía se desvanecía rápidamente frente a ese terror palpable. Las sombras empezaron a tomar forma, y con cada paso que daba, algo en el aire se hacía más denso. ¿Por qué te has atrevido a cruzar esta puerta? Una voz profunda y gutural resonó en la cripta, rebotando en las paredes como una tormenta. Santiago giró bruscamente, pero no había nadie. Solo él y la creciente oscuridad. Eres descendiente de la reina, un legado del cual debes tomar control, o sucumbirás. La voz parecía provenir de todos lados y desde ninguna parte a la vez, llenando el espacio vacío con una risa siniestra que hacía retumbar su pecho. Muéstrame a quién eres, gritó, aturdido por el miedo. Pero el eco solo le devolvió su grito, como un recordatorio de su soledad. De pronto, el suelo tembló y las raíces desgastadas de un árbol viejo comenzaron a brotar de las paredes. Del árbol emergieron figuras etéreas, las almas de aquellos que habían fallado, atrapadas entre las sombras eternas del legado de Cleopatra. Sus rostros eran un reflejo de horror, gritando silenciosamente, rogando por liberar su sufrimiento. Santiago sintió que su pulso se aceleraba, el terror lo envolvía. «¿Es esto lo que me espera?», pensó angustiado, deseando retroceder, pero el instinto lo llevó hacia adelante. Necesitaba descubrir la verdad de su herencia. Entre las almas, una figura resplandecía. Era una mujer con rasgos familiares, rodeada de un halo de luz tenue. Santiago, susurró, con una voz melódica que parecía contener tanto suavidad como lluvia de cuchillos. «Debes romper el círculo, el sacrificio es la única forma de liberarnos». Mientras esas palabras se deslizaban por el aire, las almas empezaron a acercarse a él, retorciéndose en agonía. En sus ojos había miedo y desesperación, pero también esperanza. ¿Sacrificio? ¿Qué tengo que perder? Santiago se sintió atrapado, la presión se intensificaba. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, formándose un remolino alrededor de él. La sangre. Solo la sangre de uno como tú puede romper el ciclo. Sin pensarlo, levantó el anillo que aún brillaba en su mano. La figura brillante expresó una sonrisa triste. Conocerás el precio de tu legado antes de que el tiempo se acabe. Santiago sintió un escalofrío surcar su espalda, y en ese momento se dio cuenta de que había tomado una decisión irrevocable. Lo que estaba a punto de hacer lo cambiaría para siempre. Con el corazón palpitante y manos temblorosas, preparó su mente para enfrentar el sacrificio. ¿Qué poderes ocultos despertaría y a qué horrores se enfrentaría al final de todo? Las sombras se acercaban, el viento ululaba en un grito ensordecedor. Santiago debía actuar. ¿Estás listo, Santiago? Este momento decisivo lo dejó al borde del abismo. En cuanto el anillo brilló intensamente, su cuerpo se paralizó, preparado para un destino que podría ser tan aterrador como liberador. ¿Qué monstruos se revelarían cuando la línea entre la vida y la muerte se desdibujara? La luz del anillo inundó la cripta, creando sombras alargadas que danzaban frenéticamente en las paredes. Mientras el brillo se intensificaba, Santiago sintió que el tiempo se ralentizaba. El latido subterráneo resonaba, ahora más fuerte y claro, como un corazón que finalmente revelaba su dolor. Las almas parecían agitarse en agonía, buscando algo que no podían tocar, algo que parecía estar justo fuera de su alcance. La figura resplandeciente, esa mujer cuya esencia parecía más real que las demás, alzó una mano, como intentando tocar a Santiago. «Rompe el ciclo, Santiago. No te dejes envolver por la oscuridad», susurró, el brillo en su mirada apenas contenía la desesperación. Las sombras comenzaron a chocar entre sí, como en una lucha interna, mientras la voz gutural se volvía más feroz. «No tienes por qué hacer esto. Basta con que te alejes, no puedo retroceder», gritó Santiago, sintiendo que las fuerzas en su interior se retorcían. La presión creció, un aire helado lo rodeó, llevándose consigo la calidez de su decisión, reemplazándola con miedo gélido. La figura resplandeciente se desvaneció, el sacrificio no era solo de sangre, sino de voluntad y lucha interna. Tu fuerza es tu debilidad. Te adentrarás en el abismo, y no habrá regreso. La risa de las sombras penetró sus pensamientos, haciéndolo tambalear. Con un grito de rabia y determinación, Santiago apretó el anillo entre sus dedos. Un torrente de energía recorrió su cuerpo, como una ola de fuego purificante. Pero el dolor era inminente. Santiago cerró los ojos, recordando las historias del anciano, las advertencias.
La sangre de uno como tú, un presagio que ahora sonaba como una sentencia. ¿Qué sería de él? ¿Era esto un camino hacia la liberación o una entrega a lo desconocido? Las sombras se arremolinaron alrededor de su cuerpo, susurrándole secretos perdidos, promesas de poder eterno, pero también de condenación. Sin embargo, en medio del caos, un pensamiento claro emergió: debía tomar el control. Hacerlo por él y los que claman justicia en el fondo de su sufrimiento. Con un grito desgarrador, Santiago dejó que su energía se liberara. El anillo brilló con una luz blanquecina que iluminó todo. Sintió un dolor agudo, como si los hilos de su propia existencia se desgarraran. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin antes dejar una advertencia resonante: el sacrificio se paga en vida o muerte. Las almas gritaron, su eco retumbó a través de la cripta mientras el brillo del anillo se intensificaba. Santiago, aferrado a su destino, sintió que el poder lo atravesaba, transformándolo en algo que apenas podía comprender. Las figuras etéreas comenzaban a desvanecerse a su alrededor, pero había una resistencia palpable. Sus ojos estaban fijos en él, la luz se alzó y, en un instante, todo se volvió silencio. Santiago cayó al suelo, exhausto, mientras se aferraba al anillo, que ahora latía como un corazón propio. Un sudor frío descendió por su frente, y una sensación de vacío lo envolvió, como si se hubiera despojado de algo muy esencial. ¿Había salvado a las almas atormentadas, o había liberado algo mucho más oscuro? Un intenso ruido retumbó a sus espaldas. Las paredes comenzaron a crujir, como si la cripta reclamara lo que había perdido. Santiago se giró, su corazón latiendo frenéticamente al escuchar un susurro familiar en la distancia. No hemos terminado. Santiago. La voz resonó en su mente, y cuando inclinó la cabeza, lo vio. La figura de Cleopatra, ahora mucho más tangible, emergiendo de las sombras con una mirada que prometía tanto desdicha como revelación. ¿Estás listo para lo que viene? La pregunta flotaba en el aire, dejando un palpito inquietante. Santiago comprendió, en ese momento aterrador, que su viaje apenas había comenzado. Una nueva pesadilla lo aguardaba, y todo era cuestión de tiempo. Santiago sintió cómo la ansiedad se apoderaba de su pecho. La figura de Cleopatra, iluminada por la luz crepuscular del anillo, parecía estar hecha de sombras y susurros. Sus rasgos eran tan perfectos como frágiles, pero en su mirada había un abismo de maldad y se ocultaba un secreto insondable. Ella juega con fuego, pensó Santiago, aunque en ese instante él mismo se sentía como un insecto surcando una telaraña cada vez más enredada. ¿Listo para lo que viene? Repitió ella, el eco de sus palabras resonando en la cripta como un canto lúgubre, una invitación a adentrarse en lo desconocido. El tiempo se detuvo momentáneamente. Con una respiración entrecortada, Santiago apenas pudo balbucear: ¿qué deseas de mí? Su voz sonaba tensa, como un arco a punto de romperse. Tu sangre tiene un papel en este juego eterno. Eres la llave que puede abrir o cerrar este ciclo. Cleopatra respondió, avanzando un paso. Te he estado observando, Santiago. Tienes un poder dormido, un potencial que puede cambiarlo todo o destruirte en el intento. Santiago cerró los ojos, tratando de ignorar lo que la figura sugería. La idea de ser parte de algo tan oscuro le revolvía el estómago. Recordó las advertencias del anciano. No me hables de poder. Solo quiero liberarlos a ellos. ¿Liberarlos? ¿O simplemente liberarte a ti mismo? Dijo Cleopatra con un tono que combinaba burla y desafío. Con un gesto de su mano, las sombras se agitaron, formando escenas de batallas y sacrificios antiguos, un ballet macabro que ilustraba la vida de aquellos que habían caído en su trampa. Santiago sintió su corazón latir con fuerza ante la visión de los rostros atormentados de aquellos que habían sido consumidos por sus propios deseos. No, no así, gritó, pero su voz se ahogó en otro retumbo que provenía de las profundidades de la cripta. La tierra tembló, y las paredes parecieron acercarse, apretando su pecho como un abrazo mortal. Lo que has liberado no será fácil de contener, continuó Cleopatra, con una sonrisa que desnudaba sus colmillos. Las almas que has salvado formarán parte de ti, pero a un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? La pregunta le dio vueltas en la cabeza. ¿Qué significaba realmente ese precio? Santiago no estaba seguro de querer saberlo. Afuera, el silencio se durmió entre ecos de desdicha. La oscuridad parecía volverse tangible, arrastrando viejas pesadillas que se agolpaban en las esquinas de su mente. Se apretó el anillo con desesperación, decidido a rechazar el juego de Cleopatra. La luz crepitante lo envolvió, intentando protegerlo,
pero las sombras respondían con rabia, reclamando lo que había sido desatado. No se oculta el destino, Santiago. El poder llama a su portador. Eres tú quien debe decidir, dijo ella. Las palabras fueron como un zumbido, como un veneno que se infiltraba en sus venas. Santiago sintió la lucha dentro de él, un conflicto entre la luz del anillo y la oscuridad que lo rodeaba. Todo se tornó caótico. El suelo bajo sus pies temblaba y un grito ensordecedor reverberó en la cripta, llamando a las almas. Eran susurros de desespero, pero también de esperanza. Elige, exclamó Cleopatra, extendiendo su mano, invitándolo a tomar un camino que podía llevarlo a la redención o a la perdición total, y justo cuando la luz del anillo iba a alcanzar su punto máximo, un grito rasgó el aire. Santiago se giró, su corazón casi se detiene al ver una sombra conocida proyectada en las paredes. Santiago, resonó una voz que nunca pensó volver a escuchar. Era Clara, su hermana, atrapada en la lucha entre luz y oscuridad. ¿Qué había hecho? La tensión se cortaba en el aire denso. No sabía si salvarla era real o solo otro engaño de Cleopatra, pero una promesa había sido hecha. La batalla se intensificaba, y Santiago supo con certeza que debía elegir no solo su destino sino el de todos los que le importaban. ¿Cederás ante la oscuridad o lucharás por la luz? Preguntó Cleopatra, mientras las sombras se preparaban para devorarle. La respuesta pendía en el aire, tan afilada como una cuchilla, y el tiempo empezaba a desvanecerse. Una decisión terrible se cernía sobre él, y su mundo, ahora más que nunca, estaba en juego. Santiago sintió que el mundo giraba a su alrededor, y la fatídica elección pesaba sobre sus hombros. La figura de Clara, tan cerca y tan lejana, lo miraba con desesperación, un espejo de su propio tormento. Santiago, por favor, suplicó ella, su voz un eco desgarrado que atravesaba la oscuridad. Esa voz era su luz en la pesadilla, y lo empujó a actuar. Él sabía que no podía seguir dudando, el destino de su hermana y el de su pueblo dependían de él. No, gritó, desafiando a Cleopatra, no permitiré que uses a aquellos que amo como peones en tu juego. Soy más que tu sacrificio. Con cada palabra, reunió el coraje que parecía escurrirse entre sus dedos como arena. Las sombras retumbaron a su alrededor, alarmadas por su resistencia. ¿Confiarás en la luz de tu sangre, o dejarás que la oscuridad consuma todo?, preguntó Cleopatra, sus ojos brillando con un fuego antiguo. Santiago comprendió que la elección no era solo entre salvar a Clara o a su gente, era acerca de enfrentarse a su propio miedo y debilidades. Con su corazón palpitante en la garganta, levantó el anillo, la luz chisporroteante iluminando la cripta, un brillo que había despertado en la noche más oscura. «Elijo luchar», exclamó, dejando que su voz se transformara en un grito de reclamación. La luz del anillo se expandió, y las sombras comenzaron a retorcerse y a gritar, como si la misma oscuridad estuviese enloqueciendo ante su determinación. Se acercó a Clara, dejando que el brillo del anillo la envolviera. «No tengas miedo, voy a liberarte». Las almas a su alrededor cambiaron su tono de lamentación a susurros de esperanza. Santiago sintió que la conexión entre él y su hermana se fortalecía, un hilo incansable que desnudaba el miedo y lo llenaba de fuerza. Clara, sintiendo la energía a su alrededor, miró a Santiago con gratitud. «Vamos, hermano. Juntos podemos romper la maldición». Con un movimiento decidido, Santiago se inclinó hacia el altar de sombras, donde la energía de Cleopatra luchaba para mantener el control. «Este es solo el comienzo, niño de la luz», advirtió la reina, su voz resbaladiza como una serpiente. «Tu determinación te hará caer». «Puede que caiga», Santiago le respondió, «pero me levantaré cada vez. Lucharé por todos los traicionados. Por nuestras raíces». El anillo brilló como un faro en la tormenta, y con ese impulso, Santiago alzó la mano hacia las sombras. Un bullicio de luz estalló en la cripta. Santiago sintió que las almas atormentadas se unían a su lado, una marea de energía positiva que buscaba la redención. La luz emanando del anillo se volvió un torrente luminoso, arrastrando las sombras como un río desbordante que arrasaba todo a su paso. Las sombras gritaron, retorciéndose en su agonía. «No. Esto no se detendrá», el eco de Cleopatra resonó, pero ahora, parecía menos amenazante y más desesperado. La luz reveló la verdad oculta en su interior, un entramado de sombras que luchaba por ser liberado más que por ejercer control sobre otros. «Libertad», gritaron las almas, y su grito se transformó en un canto magistral.
Santiago y Clara se unieron en un abrazo, y en ese suceso, sintieron que todo el peso de la historia recaía sobre ellos. Por aquellos que hemos perdido, por los que aún pueden ser salvados, murmuró Santiago, y el poder del anillo resonó en lo más profundo de su alma, la luz creada se volvió un esplendor ardiente, y, en un estallido de claridad, las sombras fueron purgadas. La cripta comenzó a desmoronarse, las inscripciones en las piedras brillaban con la verdad olvidada que habían ocultado durante tanto tiempo. El poder de Cleopatra no solo afectaba a los mortales, era una trampa creada por la desesperación de aquellos que se habían sostenido en el dolor y la traición. A medida que las paredes temblaban, Santiago giró hacia las almas liberadas. Muchas visiones de quienes habían caído en la oscuridad se disiparon, ofreciendo una sonrisa aliviada antes de desvanecerse en la luz. Su sacrificio no había sido en vano, la liberación de las almas se sentía en el aire. Como un canto de sirenas, una celebración de una nueva vida. Hiciste lo correcto, gritó Clara, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro. Finalmente, la figura de Cleopatra, en su agonía y en su revelación, se desvaneció en un brillo tenue, dejando al joven con la certeza de que su historia estaba lejos de acabarse. La tensión que había acumulado se disipó como un eco lejano, y la noche, ya sin sombras, se convirtió en un manto de esperanza. Santiago apretó el anillo con fuerza, sabiendo que aunque la maldición había sido desatada, él tenía el poder para enfrentar lo que aún les aguardaba en el camino. El pueblo de San Mateo sería reconstruido, las raíces perdidas honradas, y la historia de su familia no sería más que un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay luces que pueden brillar con más fuerza. Mientras el amanecer iluminaba el horizonte, Santiago se sintió libre, con su futuro ante él, decidido a proteger a los suyos y a construir un legado basado en la luz, no en la oscuridad. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias más explosivas que vienen en camino. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión espectacular. Tu apoyo es vital para continuar creando contenido increíble.